Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de María, gracia. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Bueno, entonces estamos viendo este periodo del siglo XVIII, llamado de la Ilustración, o el siglo de las luces, o el siglo del iluminismo. Hemos visto las características que básicamente eran 4, las que el profesor de Fiores menciona, que son las cualidades, digamos, sociológicas o políticas de la época. En este momento vamos a comenzar el primer tema, el segundo tema del iluminismo, que se refiere al tipo antropológico del siglo XVIII. ¿A qué se refiere esto del tipo antropológico? Pues en general el ideal de llegar a ser humano, propuesto por los filósofos, propuesto por los autores de esa época. Entonces vamos a comenzar a explicar la parte que trae el profesor de Fiores. Yo la tengo en la página 306, pero José Luis me parece que la tienes en otra página, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces. Dice el profesor de Fiores que el tipo de hombre del siglo XVIII no es ya el humanista, no es ya el cortesano, ni el héroe, ni el filósofo. Nadie se beneficia en grado mayor que el de la sociedad. Se trata pues de un hombre docto y filántropo, un hombre que se beneficia de la sociedad más que la propia sociedad, y disipando las tinieblas oscurantistas del pasado con la luz de la razón. El hombre del siglo XVIII, dice el diccionario de la Academia, publicado en 1694, que se presenta como un erudito que no jura por Aristóteles o por Platón, sino que amplía el campo de su interés a las materias científicas y lleva una vida tranquila según el ideal de una voluntad gobernada por la razón. Sobre todo es un libertino de espíritu que juzga acerca de todo con entera libertad y hace gala de incredulidad en la razón, en la revelación y en los milagros. Es decir, se confía en la libertad, en el espíritu y en la razón, y hace gala de no creer en la revelación ni en los milagros. Esta definición del tipo de hombre del siglo XVIII nos la proporciona un autor del siglo de 1974, de apellido Schneider, en un libro que se llama Para una historia social de la cultura burguesa del siglo XVI y XVII, publicado en Bolonia en 1974. De modo pues que el exponente máximo de este tipo, de este hombre, de esta manera de presentarse, es Voltaire, que muere hacia el 1778,
ya casi al final del siglo XVIII, y se convierte en el ídolo de Francia, escéptico, irónico, anticlerical, irreligioso y servil. Siente sumo desprecio hacia el pueblo, que para él no es otra cosa que la canalla, la chusma. Es como se define al hombre, el tipo de hombre, el tipo antropológico, el ideal de ser del siglo XVIII. La Ilustración no dejó de sensibilizar a la sociedad acerca de la situación que sufría la mujer en el ámbito de las costumbres y de la legislación. Las damas de la aristocracia, de la alta burguesía, siguen animando las famosas tertulias con influencias literarias o políticas, como en el caso de Madame de Sévigné o Josefina Beauharnais, que sería la futura esposa de Napoleón Bonaparte. Pero el verdadero feminismo de la época del siglo XVIII, del iluminismo, aparece hacia fines del siglo con el libro publicado con el título El príncipe filósofo, de un autor que se llama Olympe de Gauguin, en cuyo club se produce el documento Declaración de los Derechos de la Mujer, presentado en 1791 a la constituyente francesa, a la Junta Constituyente Francesa. A la vez, el movimiento feminista se expresa en Inglaterra y en Alemania con dos documentos históricos, uno que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer y otro que se llama Sobre los Derechos de la Mujer, de Theodor Gottlieb von Hippel, que son publicadas ambas obras en 1792, pero una en Alemania y la otra en Inglaterra. Tenemos pues allí el ideal de ser de la mujer del siglo XVIII, de la época del iluminismo, propuesta por un francés en 1789 y en 1792 por un autor inglés y por un autor alemán. ¿De qué manera se presenta la Virgen María en este siglo XVIII de la inculturación de la Virgen, de la mujer, en esa cultura de la Iglesia? Dice el profesor de Fierres que si examinamos la producción literaria del siglo XVIII, encontraremos que la Virgen María conoció alguna inculturación crítica en lo que a su culto se refiere. No así en lo que atañe a su imagen, que se diría la imagen de María es refractaria a la revisión racionalista del siglo anterior. En la Ilustración se rechaza la imagen barroca de la mujer. Según los tratados mariológicos impresos durante el siglo XVIII, se presenta a la Virgen María en situaciones de controversia y tienen la finalidad de justificar las prerrogativas de la Virgen María y de su culto, basándose en la autoridad de los padres de la Iglesia y de los autores medievales. Los tomos de los autores Van Ketwig, del Moral, Sedlmayer y Trombelli, esos libros de mariología propuestos por estos autores, coinciden en que fomentan la mayor devoción a la Virgen, Madre de Dios, y participan de un empobrecimiento de la llamada Tercera Escolástica,
que abarcó ese movimiento de la tercera escolástica de 1650 a 1750. Y en ese movimiento, dice el profesor de Fiores, que hay una incapacidad de responder a los desafíos de la filosofía y de las ciencias naturales del tiempo. Con una total falta de sentido histórico crítico, los principales autores de mariología de ese siglo XVIII se aferran al método escolástico inventado por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y se enredan en cuestiones sutiles con el fin de combatir a los jansenistas. Los jansenistas derivaron de la postura de Jansenio, un filósofo francés que decía que en la religión no debería prevalecer el sentimiento, sino que solamente debía prevalecer lo racional. Entonces los autores del siglo XVIII se dedican a las controversias en contra de los jansenistas, los cuales atacan el culto ortodoxo a la Madre de Dios porque lo consideran indiscreto, indebido e ilegítimo. Los jansenistas consideran que el culto que se le rinde a la Madre de Dios es indebido, es indiscreto y es ilegítimo. Los autores del siglo XVIII contribuyen al desarrollo de las verdades marianas, especialmente en la doctrina de la Inmaculada Concepción, de la que el autor Sedlmeyer declara piadosa sentencia en estado de próxima definibilidad. Y de la Asunción también se proclaman a favor del dogma de la Asunción, cuya formulación dogmática la propone un fraile siervo de María, Ixguanín, en 1769 y la solicita al Papa Clemente XIII. De modo pues que los autores del siglo XVIII, iluministas, que escriben acerca de la Virgen María, defienden la cooperación que María puso en la redención, hablan de la maternidad espiritual de la Virgen, hablan de la mediación universal de María a favor de todos los creyentes. En consecuencia, al modo de ver de los escritores sobre María del siglo XVIII, iluministas, el culto mariano de veneración, invocación e imitación no es una simple práctica, sino debe ser una actitud necesaria para la salvación. Es decir, que el que no cultive el culto de veneración, de invocación y de imitación a María, no podrá salvarse. La piedad mariana es, por lo tanto, una señal de predestinación, o sea que aquellos que practican alguna forma de piedad hacia María Santísima están demostrando con ello que están destinados a la salvación. Y los autores iluministas del siglo XVIII contribuyen con la devoción a María Santísima a enmendar la propia vida y la vida de los que se reconocen como devotos que buscan la salvación. Es decir, que en el siglo XVIII la devoción a Santa María Virgen es una devoción que se muestra como un preludio de la predestinación a la vida eterna, por la cuestión de que es una devoción, es un culto mariano de veneración, de invocación y de imitación. De veneración porque se venera a la Virgen como el ejemplo más alto de santidad. De invocación porque hay que estar constantemente pronunciando el nombre de la Virgen, rezándole,
realizando actos de piedad frente a sus imágenes y de imitación, porque es necesario imitar sus virtudes, la forma de ser de Santa María, en su humildad, en su obediencia, en su fe, en su confianza en Dios, en su colaboración en la obra de la salvación. Es por ello que la piedad mariana en el siglo XVIII es un signo de predestinación. Las personas que practican esa devoción, esa invocación o la imitación de las virtudes de la Virgen, están predestinadas a la salvación. También los teólogos, es decir, aquellos especialistas que hablan de María Santísima en el siglo XVIII, incluyen tratados, es decir, textos escritos sobre la Virgen María en el contexto de las asignaturas de la teología y hacen la continuidad de los autores del siglo XVII porque exaltan la dignidad de la Madre de Dios por encima de todas las criaturas, exaltan su santidad, proponen los títulos propios de María Santísima e intentan fomentar todos los ámbitos del culto mariano, como son pues el rezo de las oraciones, las imágenes, las peregrinaciones, los santuarios. En el siglo XVIII pues encontramos este auge de la dignidad, de la devoción a la Madre de Dios, a su santidad, a sus títulos como Madre de Dios, como refugio de pecadores, como Madre de la Iglesia. Y en un voluminoso diccionario, el autor Perazzo, encontramos un artículo titulado María de Hípara, en el cual este autor, Perazzo, recurre a Santo Tomás de Aquino, que es el autor de la teología escolástica por allá en el siglo XIII, pero acá en el siglo XVIII, Perazzo recurre a ese título de María de Hípara, que significa María que da a luz a Dios. Y este autor, Perazzo, adopta la postura del siglo XVII, ya en el XVIII, que no descalifica ni es impugnada por el espíritu de la Ilustración. Es decir, que en continuidad tanto de Santo Tomás de Aquino, de la teología escolástica del siglo XIII, y en continuidad de las posturas racionalistas del siglo XVII, este autor, Perazzo, en el siglo XVIII, propone el título de María de Hípara, proponiéndola como ejemplo a seguir, proponiéndola como objeto de la devoción y proponiéndola como un ejemplo para la vida de los cristianos, una manera de invocarla, María de Hípara, es decir, madre que genera a Dios. De modo pues que encontramos este espíritu ilustracionista del siglo XVIII como mayor exponente de esa devoción, veneración, imitación a María por Perazzo en ese artículo que se intitula María de Hípara. En el siglo XVIII encontramos una María seria y amonestadora. La teología de la época ilustrada del siglo XVIII parte de las voces críticas del siglo XVII y propone una devoción regida por la razón. Es obligado mencionar la obra de 16 páginas, Avisos saludables de la bienaventurada Virgen María a sus devotos indiscretos. Es una obrita de 16 páginas publicada en 1673 en la ciudad de Gante
por el laico católico Adam Weidenfeld, natural de Colonia, en Alemania. Animado por un espíritu ecuménico y dotado de sensibilidad crítica, Weidenfeld no se propone combatir el culto a María, sino insertarlo en un contexto bíblico y reconducir la expresión del culto mariano por cauces más adecuados, más acomedidos, más llenos de amor, de veneración por la Virgen. En suma, este autor, Weidenfeld, propone que el culto a María se armonice con el amor a Dios, en la confianza de que Cristo es el único mediador y que la misericordia divina es compartida para todos los pobres, también por la Virgen Santísima. Como vemos, es un contexto más amplio de la devoción a la Virgen Santísima, puesto que abarca el amor a Dios, la confianza en el único mediador y la invocación de la misericordia de Dios por los pobres. Contra las exageraciones de los mariólogos del siglo anterior, la devoción popular propuesta en el siglo XVIII por Weidenfeld pone en labios de la Virgen un recurso literario discutible, como lo supone la siguiente descripción de Weidenfeld. Sea mi alabanza sencilla y sobria, no ambigua, no excesiva, no hiperbólica. Es decir, que Weidenfeld propone una alabanza a la Virgen que no sea excesiva, que no sea hiperbólica, sino que sea sobria, sencilla. Dice este autor, Weidenfeld, que María nos pone en guardia contra un culto vacío que se centra en las donaciones de ornamentos preciosos. Un culto vacío que se centra solamente en la fe, en las imágenes. Un culto vacío que se conforma con estar inscrito en la cofradía de Santa María de cualquier advocación y olvida la penitencia y la seriedad del compromiso de la devoción mariana, sin la cual seriedad y sin el cual compromiso, toda devoción se queda en la superfluidad, en la vanidad. Por tanto, propone Weidenfeld, ninguno de ustedes espere que yo haga volver del infierno a los devotos para que hagan penitencia o que los defienda en el juicio a causa de algunas áridas devocioncillas. Lo dice así Weidenfeld en su tratado sobre la devoción a la Virgen. No se trata de ponerse a hacer penitencia ni de ponerse a favor de los devotos de María, promoviendo, dice, áridas devocioncillas, es decir, ejercicios piadosos que no llevan a ningún lugar. Dice este autor, Weidenfeld, que no debe concederse crédito a historietas sobre apariciones de la Virgen, ni declararse esclavos de María, ni proponer títulos marianos hasta el punto de creer que la Virgen de Montserrat o que la Virgen de Montaigú poseen una personalidad propia. Es decir, que este autor se opone a la caracterización de las imágenes de la Virgen con identidad, con personalidad propia, diferente en cada una de las estatuas de las imágenes de Santa María. Hay que evitar todo exceso en el culto a María de modo que no resulte más tierno o más prolongado que el culto que se le tributa a Dios. Y cuidarse de que la alabanza a Santa María esté unida
al seguimiento de sus ejemplos. Dice Weidenfeld, deseo que cuantos me aman, poniendo las palabras en la boca de la Virgen, Weidenfeld dice, deseo que cuantos me amen imiten mis obras. De modo pues que el siglo XVIII, en esta voz de Weidenfeld, en su devoción mariana iluminista, propone evitar también las exageraciones y buscar sobre todo las alabanzas que estén unidas a la devoción, a la imitación, a la invocación, y que no se dejen llevar demasiado por las imágenes de Santa María, a las cuales se les atribuye una personalidad propia, a pesar de que todas las imágenes representan a la Virgen María. Dice que hay una serie de obras con el título de Mónita, es decir, Mónita porque son admoniciones, son recomendaciones para los fieles devotos a Santa María, en donde todos estas obras llamadas Mónita, es decir, recomendaciones, terminan con una breve invocación a la Virgen. Y en esa invocación a María, el devoto invoca para que la Virgen le otorgue la gracia de conocer, de amar y de servir con todo el corazón a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo, pero solo después de reconocer y servir con todo el corazón a Dios Padre y al Hijo Jesucristo, entonces sí se puede ofrecer la devoción a María Santísima. En el siglo XVIII, pues, no se traspasan los límites del dogma católico, pero el tono severo y crítico del autor Weidenfeld, dice el profesor de Fiores que fundamenta teológicamente la devoción a María y que ese tono severo y crítico de Weidenfeld sonó como una amenaza de la misma existencia del culto mariano, en vez de escucharse como una advertencia contra una forma cultural anticuada. O sea, pues que en este caso también Weidenfeld cayó en la exageración de proponer una devoción demasiado severa, una devoción demasiado crítica hacia Santa María. El opúsculo de Weidenfeld de 16 páginas desata una guerra de folletos. Al menos se publicaron 40 en las que en esas obras publicadas en forma de folletos acerca de la devoción severa y crítica a la Virgen Santísima, el Santo Oficio condena esas obras en 1674 y el Santo Oficio encuentra un defensor en el estudioso francés Baillet, que escribe en 1693 una obra con título La devoción a la Virgen y el culto que a ella se le debe. Pero tampoco este tratado propuesto por el Santo Oficio para condenar las exageraciones del culto a la Virgen, este tratado, la devoción a la Virgen y el culto que le es debido, no se libra de la polémica ni de la censura por parte de la Santo Oficio, de la Santa Inquisición, que en 1694 lo condena a ser corregido y en 1701 lo condena sin condiciones. Es decir, vemos cómo la devoción a la Virgen Santísima en este siglo XVIII del iluminismo también llega a tales excesos en los que tiene que intervenir el Santo Oficio para mitigar
la rigidez para mitigar el criticismo de las devociones propuestas a la Virgen Santísima, porque es un periodo en el que se busca que predomine la razón, que predomine la erudición, que predomine la crítica. Y como vemos con esa guerra de folletos, de los cuales se publicaron como 40, se encuentran las discusiones acerca del tipo de devoción más adecuado a Santa María. Dice el profesor de Fiores que podemos consultar un libro clásico del autor Hoffer, escrito en francés, La devoción a María al fin del siglo XVII, publicado en París en 1930. Entonces, pues vemos las controversias a las que llegó la propuesta de devoción a Santa María, según estos folletos de la época del Iluminismo, en donde el Santo Oficio, la Santa Inquisición, que estaba vigente todavía en 1674 en toda el orbe cristiano, pues tiene que intervenir para frenar los excesos de rigidez y de severidad de que adolecían los folletos que proponían la devoción a Santa María en este siglo XVIII del Iluminismo. El profesor de Fiores pasa a considerar la devoción a la Virgen Santísima en ese siglo XVIII en otros autores, de los que propone el profesor de Fiores, Stefano de Fiores, una devoción más comedida y más sobria, no tan rígida, no tan estricta, no tan severa como la que proponía Weidenfeld. Los ejemplos de los autores que escriben acerca de la devoción a la Virgen Santísima como inculturación ilustrada son pocos. Uno de ellos nos lo ofrece el servita, siervo de María, Alejo María Planch, quien escribe un libro en latín en la ciudad de Innsbruck, en Austria, en el año 1772, con el título de Vida de la Virgen María, escrita desde el punto de vista dogmático y crítico. Así es el título de este autor del siglo XVIII, que publica su libro en 1772. Dice el profesor de Fiores que es un siervo de María, que se llama Alejo Planch. Y en esta obra, este autor, Alejo María Planch, se refiere a la vida de la Virgen María según los dogmas y según la crítica, publicado en Austria, en Innsbruck, en 1772. Allí el profesor de Fiores dice que Alejo María Planch procede con un método crítico porque coteja todos los textos con sus respectivas fuentes y se niega a conceder crédito a los escritores apócrifos. También esta obra del siglo XVIII, 1772, suscita una acalorada disputa. El espíritu de moderación ilustrado del siglo XVIII, juntamente con el sentido crítico, el buen gusto, el orden y la precisión acerca de las devociones a la Virgen, lo encarna otro autor de nombre Ludovico Antonio Muratori, que muere hacia 1750, a mitad del siglo XVIII. Este autor, Ludovico Antonio Muratori, nacido en Módena, en el norte de Italia,
se afana por expurgar, por purificar la religiosidad popular y eliminar de ella todo residuo pagano o supersticioso. Se aplica la tarea de encuadrar la piedad mariana en el marco de la teología, la liturgia y la crítica histórica. A causa de esta actitud, Ludovico Antonio Muratori se hallará en el centro de una polémica en la que le lloverán panfletos, es decir, otros folletos en contra de su obra, en donde Ludovico Antonio Muratori había propuesto un espíritu de moderación genuinamente ilustrado, con el sentido crítico, el buen gusto, el orden y la precisión. Pero este autor, Ludovico Antonio Muratori, recibe las críticas de muchos panfletos, de modo que su obra de la moderación en la religiosidad popular, publicado en París en 1714, Muratori ataca el voto de sangre en favor de la Inmaculada Concepción. Es decir, ese voto de sangre también lo realizó nuestra Sor Juana Inés de la Cruz a favor del dogma de la Inmaculada. Estamos en el 1750, a mitad del siglo XVIII. Recordemos que el dogma de la Inmaculada fue proclamado en 1864, casi más de 100 años después de que Ludovico Antonio Muratori publica su obra. Y entonces Ludovico Antonio Muratori se pronuncia en contra de ese voto de sangre con el cual los cristianos querían defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Porque Ludovico Antonio Muratori dice que la Inmaculada Concepción es una piadosa creencia. Muratori critica el voto de sangre, que considera imprudente y casi supersticioso. Bueno, vamos a dejarle allí, seguimos el próximo miércoles. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto